Para dar inicio a nuestro estudio, primeramente veremos el tiempo en el cual el apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis. A continuación, veremos que fue aproximadamente entre los años 95 y 96 después de Cristo que el apóstol Juan es enviado a la isla de Patmos, donde recibe la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Este tema lo hemos dividido en dos partes muy importantes. Primero, el significado del Apocalipsis y segundo, el propósito de la revelación del Apocalipsis. Entonces, a continuación veremos la primera parte y es el significado del Apocalipsis. Primeramente, veremos el significado de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis en griego, apocalipsis, que traducido es revelación, el cual significa quitar o descorrer el velo. Ahora veamos algunos puntos importantes. Primero, existe un mundo espiritual desconocido a nuestro mundo físico. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como podemos ver, es necesario tener presente que la fe nos capacita para poder desarrollar el recto juicio de las cosas. Asimismo, debemos tener presente que existen cosas invisibles, también cosas que podemos ver. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, es necesario comprender que las cosas invisibles son eternas, mientras que las cosas visibles son solo pasajeras o temporales. Es por ello por lo que debemos dejar de buscar las cosas terrenales. Todo lo contrario, debemos poner urgencia, celeridad en edificar nuestra futura felicidad en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo, la cual es eterna. Segundo, la Biblia nos revela la existencia de un mundo sobrenatural. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primeramente, debemos tener presente que Satanás, como príncipe de la potestad del aire y como príncipe de las tinieblas, controla todo el universo. Segundo, debemos tener en claro que aunque sea un enemigo derrotado, todavía sigue ejerciendo autoridad sobre este mundo. Y finalmente, necesitamos entender que el mundo entero se encuentra bajo el control de Satanás. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Como podemos ver, estos seres satánicos y poderes malignos no son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. Estos seres son completamente reales. Cuando nuestra fe está centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estos seres vienen a ser nuestros enemigos. Ellos emplean todo tipo de artimañas para apartarnos y de esta manera hacernos pecar otra vez. Aunque estamos seguros de nuestra victoria, debemos batallar contra estos poderes de las tinieblas hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Del mismo modo, requerimos de un poder sobrenatural para vencer las acechanzas del diablo, y esto es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu, que nos ha provisto de toda la armadura de Dios, del cual debemos estar completamente vestidos y de este modo estar siempre listos para la batalla contra las huestes espirituales de maldad. Tercero, Cristo vino para quitar el velo y revelarnos el final de la historia. Veamos por favor con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos del 26 al 27. Nos dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Por tanto, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al permitir que el apóstol Juan escribiera el libro del Apocalipsis? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al enviar a su ángel para que el apóstol Juan escribiera las profecías en este libro? Nuestro Señor Jesucristo tiene dos propósitos. Primer propósito, para manifestar las cosas que van a suceder pronto. Veamos por favor lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como podemos ver, la revelación de nuestro Señor Jesucristo es solamente para sus siervos. Segundo propósito, para manifestar que serán bienaventurados todas aquellas personas que lean, que escuchen y que obedezcan las palabras del libro del Apocalipsis. Veamos por favor con mucha atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas. Cuarto, ¿quiénes son estos siervos? Los que hacen. Como podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21, nos dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evidentemente, la fe que dice pero no hace vendría a ser una acción completamente hipócrita, falsa, pues nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo aquí que las buenas obras son necesarias para la salvación, pero lo que sí nos dejó en claro es que la verdadera fe nunca dejará de producir en los verdaderos creyentes el fruto de las buenas obras. Veamos por favor lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 26 nos dice la palabra del Señor: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quinto, aprendiendo a dominar el hombre interior. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículos del 31 al 32, nos dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Asimismo, podemos ver que la tendencia natural del ser humano es pecar, así como la tendencia natural del pecado es crecer en el pecado cada vez más y más. Es por esta razón que podremos ver que el pecado de una persona cristiana podrá crecer de la misma manera que el de una persona incrédula. Pues si toleramos esos pecados internos y no los mantenemos al margen y en constante vigilancia, esos pecados internos como por ejemplo el de la amargura, el enojo e ira, se irán conduciendo de una forma inevitable a los pecados exteriores de gritería, denigración y toda clase de manifestaciones de maldad. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos debemos de ser personas de bien, perdonándoos unos a otros de la misma manera en que Dios también nos perdonó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como podemos ver a través de este pasaje, Dios envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros, y esto no porque nosotros como personas seamos buenos, sino porque nos ama. Ahora, a continuación, veremos la segunda parte, y es el Apocalipsis, el propósito de la revelación. A través de esta segunda parte, veremos lo que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para el futuro. Primero, para que sus siervos no se asusten ni consulten a fuentes extrañas. Si vemos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos del 2 al 3, nos dice la palabra del Señor: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo,
y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como hemos leído en el libro del Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Como podemos observar, Dios nos insta a que estemos bien informados por medio de su palabra de todo lo que acontecerá en la tierra en los últimos tiempos. Es por ello que no debemos estar asustados o atemorizados. Todo lo contrario, debemos estar gozosos, pues nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto por nosotros. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 28, nos dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por tanto, como nos dice Dios por medio de su palabra, porque el tiempo está cerca. Segundo, Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Primeramente, para poder entender el panorama completo, tenemos que ver de dónde se encontraba el apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Veamos por favor con mucha atención en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, nos dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, como acabamos de leer en el versículo 9, el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Esta era una isla pequeña y rocosa que se encontraba en el mar Egeo. La isla de Patmos se hallaba a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en el Asia Menor. Ahora, en cuanto a la situación de la iglesia en aquellos tiempos, los primeros cristianos estaban afrontando una fuerte persecución. Casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento a causa de esta persecución a través de todo el Imperio Romano. Algunos cristianos habían sido asesinados por causa de su fe en Jesucristo. Esta es la razón por la que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Tercero, Jesús se le presenta en un estado glorificado. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como podemos notar en primer lugar a través de esta declaración que realiza el apóstol Juan, en esta parte vemos que atribuye a Dios la primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, declarando de esta manera la completa autoridad de Dios. En otras palabras, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Señor de la historia, como el único Dios todopoderoso. Por tanto, el poder de Dios es absoluto. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 44 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Asimismo, a través de esta segunda parte, analizaremos otro punto muy importante que declara la palabra de Dios, y es que el tiempo está cerca. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, nos dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es por ello que a continuación veremos: primero, tienen un buen entendimiento los que practican sus mandamientos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos capítulo 111 versículo 10, nos dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Notemos que a través de este pasaje, la única forma de llegar a ser verdaderamente sabio es mediante el temor, el respeto, la reverencia a Dios. Por tanto, podemos ver que de manera muy constante las personas quieren dejar de lado este paso, pensando que de esta forma pueden alcanzar sabiduría tan solo por la experiencia de la vida diaria y el conocimiento académico.
Y es aquí donde debemos tener presente, si no reconocemos a Dios como la fuente o el principio de nuestra sabiduría, no podremos de ninguna manera crear bases para tomar decisiones sabias en la vida, estando así definitivamente perdidos cuando cometemos errores al tomar decisiones insensatas o desatinadas. Segundo, Dios está liberando a muchos del dominio de Satanás. Veamos por favor lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Nos dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verbo librado en griego urrumai, el cual significa traer cerca o rescatar, se refiere al modo en que Dios obra por nuestra liberación espiritual del reino de Satanás, donde solo existe el engaño y la maldad. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 11, nos dice la palabra del Señor: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tercero, muchos no atesoran lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 20 al 21, nos dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí, el apóstol Pablo, a través de esta metáfora, declara que dentro de la iglesia existen verdaderos maestros como también hay falsos maestros. Entonces, es aquí donde el apóstol Pablo le insiste a Timoteo para que sea el tipo de persona que nuestro Señor Jesucristo puede usar para su propósito. Es por ello que nosotros como creyentes debemos dejar que Dios nos use como instrumento conforme a su voluntad. Como conclusión, a continuación veremos las cosas que están por suceder. Entonces, ¿qué será lo que está por suceder en el mundo? ¿Qué es lo que pasará con la humanidad? En medio de grandes conflictos entre naciones, la emergencia sanitaria, la crisis financiera, la cual está batiendo al mundo, la hambruna apocalíptica que se avecina al mundo entero, los grandes terremotos y los desastres que azotan al mundo, entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿qué será lo peor que nos espera? ¿Qué es lo que está a punto de suceder en la humanidad? Afirmamos que el libro del Apocalipsis es la revelación del mensaje de Dios para revelar a sus siervos lo que había permanecido oculto en el tiempo. Dios buscó a Juan para esta tarea. Nosotros como siervos de Dios tenemos estas grandes verdades, las cuales ya fueron reveladas. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 9, nos dice la palabra del Señor: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Tengamos presente que estamos en principio de dolores y todo lo que pasa en el mundo cada vez irá de mal en peor, y esto es porque Dios está a punto de desatar sus juicios sobre el mundo entero. La higuera, que es el pueblo de Israel, ya reverdeció desde el año 1948, en la cual se reconoció al pueblo de Israel como una nación, y la palabra de Dios afirma que la generación que vea este acontecimiento sería la generación que habría de ser testigo de todas las cosas escritas en el libro del Apocalipsis. La buena noticia es que Jesucristo viene muy pronto por nosotros, pues nosotros, sus hijos, no fuimos puestos para ira. Y es aquí donde el mundo entero entrará en la semana 70 del libro de Daniel y donde dará inicio la gran tribulación. Por tanto, como nos dice Dios en su palabra, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 28, nos dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de buscar a Dios, amados hermanos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, le pedimos por favor que nos ayude a predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor.
hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.